Hay una planta en el sur de Estados Unidos que crece tan rápido que si dejas tu auto estacionado una semana en el lugar equivocado, cuando regresas, ya no tienes auto. Tienes una escultura verde. Y no es una exageración de granjero aburrido. Es un hecho documentado. Se llama kudzu, y lo que estás a punto de escuchar no es la historia de una mala hierba. Es la historia de cómo un país entero pagó, con su propio dinero, para criar a su peor enemigo, y luego se rió de los únicos que intentaron detenerlo. Quédate hasta el final, porque hay una parte de esta historia que involucra electricidad, hormigón agrietado y una teoría sobre plantas que sienten el peligro, que te va a dejar pensando distinto sobre cada jardín que has visto en tu vida. Bienvenidos de nuevo a Francamente. Si te gustan las historias donde la naturaleza le devuelve el golpe a la humanidad con intereses, quédate, porque esta apenas empieza. El regalo que nadie supo rechazar, todo comenzó, como casi todos los desastres modernos, con un aplauso. Corría el año 1876 y Estados Unidos celebraba su primer siglo de vida con una exposición gigantesca en Filadelfia. Ahí, entre máquinas de vapor y inventos que prometían cambiar el mundo, Japón montó un jardín. No cualquier jardín, un despliegue de hojas anchas, flores perfumadas y un verde tan intenso que la gente se detenía a mirarlo como si fuera un espectáculo de circo. En ese jardín estaba el kudzu. Nadie sospechaba nada. ¿Por qué sospecharían? Era una enredadera bonita, con un crecimiento asombroso, perfecta para cubrir un porche y darle sombra a una casa en pleno verano sureño. Los viveros lo notaron de inmediato. Aquí había un producto. Empezaron a venderlo como planta ornamental, y miles de familias lo sembraron junto a sus puertas, lo regaron con cariño, lo dejaron trepar por sus barandas. Estaban invitando a un desconocido a vivir en su casa sin pedirle referencias. La verdadera locura llegó décadas después, cuando el gobierno se metió de por medio. En los años 30, la tierra del sur y el medio oeste se estaba literalmente yendo con el viento. La crisis del Dust Bowl había convertido campos fértiles en polvo, y Washington necesitaba una solución rápida para frenar la erosión. Alguien recordó aquella enredadera asiática que crecía como si tuviera prisa por conquistar el mundo, y así nació la etiqueta que sellaría el destino del sur, la vid milagrosa. El gobierno no se limitó a sugerirla, pagó por ella. Ofrecieron hasta $8 por acre a los agricultores que aceptaran cubrir sus tierras con kudzu, una cifra enorme para la época. Se organizaron clubes del kudzu, se coronaron reinas del kudzu en festivales locales, y se repartieron más de 70 millones de plantines por todo el sureste. Fue, literalmente, una campaña de propaganda a favor de una planta. Y aquí está el detalle que casi nadie se detuvo a pensar. En su tierra natal, en Asia, el kudzu convive con insectos que lo mastican y con inviernos que lo congelan. Tiene enemigos. Tiene límites. En el clima cálido y húmedo del sur estadounidense, esos límites simplemente no existían. Era comida gratis, sin nadie vigilando la puerta. Cuando el regalo se convirtió en amenaza para los años 50, el paisaje ya había cambiado de tono. El kudzu dejó de respetar los límites de los cultivos. Se metió en los bosques, trepó postes de teléfono, envolvió graneros enteros. Los agricultores empezaron a hablar de un ritmo de crecimiento que rozaba lo imposible. Hasta 30 centímetros por día en los meses más calurosos. Basta sentarse en un porche una tarde de verano para notar que el borde de la enredadera ya no está donde estaba en la mañana. Existe incluso un rumor viejo, de esos que se cuentan de generación en generación en las zonas rurales, que si te quedas en silencio absoluto de noche, puedes escuchar al kudzu creciendo, un crujido bajo, casi imperceptible, como fibras que se estiran. Durante años, se consideró pura superstición campesina, pero algunos botánicos han señalado algo curioso. El kudzu bombea agua hacia sus tallos con tanta fuerza para sostener su crecimiento acelerado, que esa presión hidráulica interna podría, en teoría, generar vibraciones audibles. No es magia, es física vegetal llevada al extremo. Mientras tanto, el resto del país miraba fotos de autos abandonados convertidos en montículos verdes, de casas que parecían colinas, y se reía. Corrían chistes sobre sureños demasiado perezosos para podar un seto. Nadie entendía que si estacionas un vehículo cerca de un parche de kudzu y lo abandonas un par de semanas, pierdes las llantas.
Un mes después, el motor está envuelto como regalo de cumpleaños. Detrás de esa burla, había una idea cómoda. Si una planta está ganando, el humano debe estar fallando. Pero los agricultores de Alabama sabían algo distinto. Sentían que no estaban lidiando con maleza común, sino con algo que se comportaba casi con intención. Para 1970, el gobierno finalmente reconoció oficialmente al kudzu como una planta invasora. Ya era tarde. Para entonces cubría más de 7 millones de acres. El regalo se había convertido en una condena a largo plazo, y la verdadera pesadilla ni siquiera se veía todavía. Estaba enterrada. La guerra que nadie pudo ganar. Cuando entiendes que tu tierra está siendo devorada, haces lo lógico, contraatacas. Y así, comunidades enteras del sur declararon una guerra silenciosa contra el kudzu, que terminaría enseñándoles una lección muy incómoda sobre los límites del control humano. Primero llegaron las máquinas, tractores, desbrozadoras, machetes. Pero el kudzu no se comporta como el pasto. Sus tallos son fibrosos, resistentes, casi como cuerdas vegetales, capaces de enredarse en ejes y motores hasta dejarlos inservibles en una sola tarde de trabajo. Y hay algo peor. Cada nudo del tallo, cada punto donde nace una hoja, puede convertirse en una raíz nueva si toca el suelo. Es decir, cortar kudzu con una desbrozadora no lo elimina, lo multiplica. Estás sembrando sin querer miles de plantas nuevas con cada pasada. Después llegó el fuego. Tenía sentido, al menos sobre el papel. La enredadera seca en invierno arde con facilidad, y durante unos días, después de una quema, el campo se veía negro, silencioso, aparentemente vencido. Pero bastaba una lluvia para que brotes de un verde casi fosforescente empezaran a asomar entre las cenizas. La planta no solo sobrevivía al fuego, parecía regresar con más fuerza. El secreto estaba bajo tierra, en unos tubérculos gigantescos, verdaderos búnkeres de supervivencia que pueden pesar hasta 180 kilos y hundirse más de 3 metros en la arcilla roja del sur. Esas reservas de agua y almidón le permiten a la planta reconstruirse por completo, tantas veces como haga falta. Atacar solo las hojas es como intentar hundir un iceberg golpeando la punta que sobresale del agua. Luego vinieron los químicos, herbicidas industriales, rociados por millones de litros sobre el paisaje sureño. Al principio funcionó, las hojas se marchitaban y caían, pero con los años, algo empezó a inquietar a los agricultores. El kudzu parecía volverse más difícil de matar cada temporada, como si aprendiera. La ciencia todavía debate esto, pero existe un campo de estudio, la neurobiología vegetal, que sugiere que las plantas pueden percibir amenazas y transmitir señales químicas entre ellas. La hipótesis es inquietante. Cuando se ataca una sección del kudzu, esa parte podría enviar una alerta hacia el resto de la colonia, indicándole que cierre sus poros, proteja sus raíces y espere. Un comportamiento casi colectivo, casi coordinado, frente a un enemigo común. Agotadas las opciones convencionales, algunas comunidades recurrieron a una solución sorprendentemente antigua: cabras. Rebaños enteros alquilados para pastar sin descanso sobre los parches de kudzu. Y funcionó, mejor que cualquier máquina o químico, porque las cabras devoran la planta casi hasta la raíz. El problema es que había que dejarlas ahí, año tras año, de forma indefinida. El día que el rebaño se retiraba, los tubérculos dormidos despertaban y todo volvía a empezar. No era una victoria. Era, en el mejor de los casos, un empate eterno. Y todavía había algo más extraño rondando esta historia. Informes sobre la fascinación del kudzu por los cables eléctricos, trepando postes y transformadores con una frecuencia que resulta, cuando menos, curiosa. La explicación oficial es simple: busca luz solar en las alturas. Pero algunos investigadores marginales se preguntan si hay algo más, si la planta responde de alguna forma a los campos electromagnéticos. No hay pruebas concluyentes. Solo una coincidencia que las compañías eléctricas pagan millones de dólares al año para no tener que explicar. El combustible invisible. Cómo la contaminación alimentó al monstruo. Aquí es donde la historia deja de ser sobre un jardín descontrolado y se convierte en algo mucho más grande. Durante décadas, nadie logró explicar del todo por qué el kudzu, ya de por sí agresivo, parecía acelerar su expansión con el paso del tiempo. Crecía en zonas donde antes no sobrevivía,
se recuperaba de los inviernos con una velocidad sospechosa. Un grupo de investigadores decidió seguir una pista simple. Las plantas se alimentan de dióxido de carbono, y la actividad humana lleva más de un siglo bombeando cantidades industriales de ese gas a la atmósfera. La pregunta era directa: ¿le sienta mejor el exceso de carbono al kudzu que a cualquier otra planta? La respuesta fue perturbadora. La mayoría de los árboles nativos del sur, robles, pinos, arces, aprovechan un poco ese exceso de carbono y luego alcanzan un límite natural. Comen lo justo y se detienen. El kudzu no tiene ese freno. Cuanto más carbono recibe, más crece. Y no se trata solo de tamaño, cambia su forma de funcionar. Normalmente, una planta abre sus poros para capturar carbono, y al hacerlo, pierde agua por evaporación. Es un intercambio obligado. Pero con tanto carbono disponible en el aire, el kudzu puede alimentarse abriendo sus poros mucho menos, reteniendo así el agua que otras especies pierden. El resultado es una planta que, mientras los árboles nativos sufren sequía y calor, se mantiene hidratada y crece con una fuerza que parece dopada. Y la historia se pone todavía más rara. Grandes extensiones cubiertas de kudzu, con su follaje denso y oscuro, absorben y liberan calor de forma distinta a un bosque natural, generando pequeñas islas de calor que alteran la humedad y la temperatura local. Algunos científicos sugieren que la planta, sin proponérselo, va moldeando su propio microclima ideal a medida que avanza. No solo invade el territorio, lo transforma para que le siga siendo favorable. Después está el asunto del nitrógeno. El kudzu, como toda leguminosa, fija nitrógeno atmosférico en el suelo. Combinado con el exceso de carbono, ese proceso desencadena la liberación de óxido nitroso desde la tierra, un gas de efecto invernadero casi 300 veces más potente que el dióxido de carbono. En otras palabras, la misma contaminación que ayuda a crecer al kudzu termina generando, desde el suelo que ocupa, todavía más contaminación. Es un círculo que se retroalimenta a sí mismo. Esto cambia por completo la lectura de todo lo anterior. Los agricultores que durante décadas insistieron en que el kudzu ya no respondía igual a los herbicidas, no estaban fallando por incompetencia. Estaban enfrentando una versión mejorada de la misma planta, potenciada por una fuente de energía que nadie podía rociar ni cortar, el aire mismo. Lo que pasa cuando el suelo también se convierte en enemigo. La parte menos visible de esta historia ocurre bajo tierra, y es tal vez la más inquietante. Cuando el kudzu se establece en un terreno, no se limita a cubrirlo por encima. Lo transforma desde adentro. El exceso de nitrógeno que libera en el suelo puede ser beneficioso para cultivos convencionales, pero resulta devastador para las plantas nativas del sur, adaptadas durante miles de años a suelos pobres y equilibrados. Ese exceso las asfixia químicamente, o simplemente les abre la puerta a otras especies invasoras más agresivas, que sí prosperan con tanto nutriente disponible. El resultado es un terreno que, incluso después de arrancar todo el kudzu visible, queda alterado de forma casi permanente. Algunos lo llaman el suelo zombie, técnicamente libre de la planta, pero incapaz de sostener el bosque original que alguna vez tuvo. Y hay una capa más, todavía más especulativa, sobre la que algunos ecólogos han empezado a preguntarse en voz baja, si el kudzu, al alterar tanto la química del suelo, también está cultivando comunidades específicas de bacterias y hongos que le resultan favorables, mientras dificultan la vida de las raíces de otras especies. No haría falta una guerra visible. Bastaría con una competencia silenciosa por espacio y nutrientes, librada centímetro a centímetro bajo la superficie. Los tubérculos, esos mismos búnkeres de casi 200 kilos, pueden permanecer vivos durante años bajo condiciones extremas. Existen casos documentados de terrenos aplanados y cubiertos con concreto para construir estacionamientos, donde meses, o incluso años después, el pavimento comienza a agrietarse desde adentro. El kudzu, que seguía vivo bajo el cemento, encontró la mínima fisura, la mínima humedad, y empujó hacia arriba hasta abrirse paso. No es solo una mala hierba resistente. Es, en la práctica, una fuerza capaz de desafiar infraestructura hecha por humanos. La factura que está llegando y el avance hacia el norte, durante mucho tiempo, el resto del país se sintió a salvo detrás de una barrera natural, el frío. Se decía, con cierta tranquilidad, que el kudzu
simplemente no soportaba los inviernos fuertes. Eso era cierto. Con el aumento de las temperaturas globales, esa barrera se ha ido debilitando, y ya se han identificado variedades de kudzu con mayor tolerancia al frío en estados tan al norte como Illinois, Pensilvania e incluso Oregón. El mismo monstruo que el sur conoció durante más de un siglo está aprendiendo a vestirse para el invierno. El costo económico ya es enorme y no deja de crecer. Se estima que el kudzu genera pérdidas superiores a los $500 millones al año en Estados Unidos, y esa cifra corresponde a estimaciones de hace ya varios años, antes de que el efecto del carbono acelerara todavía más su expansión. El sistema ferroviario es una de las víctimas menos conocidas. Cuando los trenes pasan sobre tramos invadidos, la savia de los tallos aplastados actúa casi como aceite sobre las vías, reduciendo la tracción y contribuyendo a descarrilamientos que en su momento se atribuyeron, sin más explicación, a maleza en la vía. Tampoco ayuda que las enredaderas secas del invierno funcionen como combustible perfecto. Si un incendio forestal comienza a nivel del suelo, el kudzu actúa como una escalera natural que lleva las llamas directo hacia las copas de los árboles, convirtiendo un incendio menor en uno de proporciones mucho más serias. Con puentes, tendidos eléctricos y estructuras ya sometidos a un desgaste considerable por el paso del tiempo, sumarle el peso constante de una enredadera que puede crecer 1 metro por semana no es un detalle menor. Es, literalmente, una presión adicional sobre una infraestructura que ya está al límite. ¿Hay alguna salida? Después de décadas de intentos fallidos, la conversación ha cambiado de tono. Ya casi nadie habla seriamente de erradicar por completo al kudzu. La palabra que se usa ahora es manejo. Aprender a convivir con una fuerza que probablemente ya no se puede eliminar, pero sí contener. Una de las ideas más interesantes que está tomando fuerza es convertir esa capacidad de crecimiento descontrolado en algo útil, biocombustible. Si el kudzu produce tanta biomasa en tan poco tiempo, ¿por qué no aprovechar esa energía en lugar de combatirla? Hay algo casi poético, o quizás irónico, en la idea de que la misma contaminación que ayudó a esta planta a volverse invencible termine convirtiéndose, a través de ella, en una fuente de energía. También se están explorando estrategias combinadas, mezclando control biológico, pastoreo dirigido y restauración de suelos, en lugar de depender de una sola herramienta como se hizo durante gran parte del siglo pasado. Y quizás lo más importante, hoy existe información que antes no estaba disponible, y eso permite entender que esta nunca fue una historia de simple pereza o incompetencia regional. Fue, desde el principio, una historia sobre las consecuencias que tiene alterar un ecosistema sin medir del todo lo que se está soltando. El espejo verde. Lo que empezó como una planta admirada en una exposición de 1876, terminó convirtiéndose en un símbolo incómodo de algo mucho más grande. Lo que ocurre cuando decidimos intervenir en la naturaleza, pensando que tenemos el control total de las consecuencias. Se pagó para sembrarla. Se celebró con festivales. Y cuando se salió de control, se culpó a quienes vivían junto a ella por no poder detenerla con las manos. Pero el kudzu nunca fue solo un problema local. Fue, y sigue siendo, una advertencia sobre lo que sucede cuando el aire que compartimos entre todos se convierte, sin que lo notemos, en el mejor aliado de la especie equivocada. Y ahora la pregunta te la dejo a ti. ¿Crees que todavía estamos a tiempo de contener algo así? ¿O simplemente estamos aprendiendo a vivir con los monstruos que nosotros mismos ayudamos a crear? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría leer tu opinión. Si esta historia te dejó pensando, dale like y sobre todo, suscríbete a Francamente, porque cada semana desentierro historias como esta, donde la naturaleza, la ciencia y un poco de misterio se cruzan de formas que casi nadie te cuenta. Nos vemos en el próximo video.